Las bicis de 32 ya están aquí. No hay marcha atrás y en Les Jets ya hay dos marcas que han querido mostrar públicamente que están listas para subirse a ese tren. Han sido KTM y Cube, dos firmas con modelos exitosos en el mundo del cross country y que, aunque hayan disfrazado sus bicis de prototipos, han enseñado dos modelos que parecen listos para la producción en serie. Pero eso es solo la punta del iceberg. En este vídeo vamos a repasar en qué punto se encuentra la realidad de las bicis de 32 ahora mismo y cuáles pueden ser sus siguientes pasos. Si eres un apasionado de la tecnología y las novedades, vas a encontrar cosas interesantes. Y si ya has decidido formar parte de la comunidad de ciberhaters de las 32, aunque aún no hayas probado ninguna, también vas a encontrar gasolina para respaldar esa posición. Eso sí, recordad que el ciclismo viene de sobrevivir a los ciberhaters de las e-bikes y del gravel. A día de hoy, dos de los tipos de bici que más están moviendo el mercado y sumando practicantes, robándoselos en buena parte precisamente al mountain bike tradicional, que es donde ahora llegan las 32. No sabemos si como un salvavidas o como la estocada definitiva. Vamos a entrar en materia. Lo primero que parece claro es que las 32 ya han encontrado a qué modalidad atacar. No se habla de bicis de 32 de enduro o de carácter gravity y tampoco de e-bikes. Su objetivo se ha centrado en las modalidades más físicas del mountain bike, el cross country y el bike marathon. Y fuera del mountain bike, por supuesto, en el gravel, donde nos parece que tienen un espacio mucho más natural. Antes que nada, no os queremos aguar la fiesta, pero no vamos a entrar en valoraciones sobre cómo van las 32 ni sobre sus puntos fuertes y débiles reales después de probarlas. Aún falta un tiempo para que podamos mostraros imágenes y detalles de test reales, si queremos seguir con vida o como mínimo sin que nos exploten el móvil y el correo electrónico. Por ahora, por tanto, tenemos que hablar de teoría. Una rueda mayor tiene un ángulo de ataque más favorable, supera mejor los obstáculos y conserva más fácilmente la velocidad, pero también aumenta el peso y la inercia y hace más difícil conseguir la misma rigidez estructural. Además, no basta con instalar unas ruedas mayores en una 29, hay que modificar puntos clave de la geometría, como la longitud de las vainas, la altura de la parte frontal, el espacio de la rueda trasera, la altura del pedalier o la distancia entre ejes. El reto es mantener una posición y un comportamiento similares a los de una 29, especialmente en las tallas pequeñas, donde encajar las ruedas, mantener una altura razonable y dejar espacio para dos bidones resulta mucho más complicado. De entrada, las cualidades de las ruedas de 32 encajan mejor con el gravel, donde la velocidad media es más elevada, es menos habitual adentrarse en subidas lentas y no es común moverse por terreno revirado y técnico a baja velocidad, mientras que en el mountain bike todas esas situaciones son habituales. A nivel de componentes, parece haber un cuello de botella en una pieza vital y que probablemente es el motivo por el que algunas marcas sigan escondiendo sus cartas: las horquillas de suspensión. Fox es la única gran marca con una presencia dominante en la gama alta y en la competición que ya muestra públicamente que tiene una horquilla de 32 lista. DT Swiss y SR Tour también lo han hecho, pero actualmente no tienen un peso comparable a Fox o RockShox en los montajes de serie de bicicletas de cross country de gama alta. Sí, no hay noticias públicas de RockShox por ahora, pero no tengáis ninguna duda de que están trabajando en una. Eso ha abierto la puerta a que Inten y su horquilla invertida, fácilmente adaptable a las 32 pulgadas por su propio diseño sin puente que une las botellas, haya alcanzado su peak o su prime, como se dice ahora, su punto álgido en popularidad y quizás también en ventas. Su horquilla ha sido el camino escogido en muchos montajes de marcas que no han tenido acceso a otras opciones por un motivo u otro. En el apartado de ruedas, otro componente clave que deberá adaptarse a las mayores dificultades para lograr una buena rigidez estructural con ese diámetro. Ya hay muchas marcas con productos listos. DT Swiss ha mostrado ruedas, Newman también, Mavic también e Industry 9 también, por citar solo algunas. Los pesos se mueven por encima de los 1500 gramos y hablamos de modelos de gama alta. Teniendo en cuenta que en 29 ya hay muchas ruedas en la franja del kilo o poco por encima, eso va a tener un efecto evidente en las aceleraciones y las subidas. Además, buena parte de ese incremento de peso está en la llanta y la cubierta, justo en la parte más externa de la rueda y donde más afecta a las aceleraciones. Y aquí nos encontramos con la primera gambarrera de las 32, unos productos de primera generación que van a enfrentarse a componentes de 29 que parecen estar en la cima de su evolución. Y en cubiertas es donde todo está más avanzado. Maxxis no solo es la marca mejor posicionada y con más gama ya disponible,
también fue la primera firma de la que escuchamos algo sobre las 32, hace ya 4 años. Fue en una edición de Eurobike, donde llevaron un primer modelo de cubierta Aspen de 32 que solo enseñaron a futuros clientes. Schwalbe y Vitoria también tienen cubiertas de 32 rodando. En ese componente, aunque los pesos aumentan, como es lógico, el incremento es sorprendentemente pequeño en algunos modelos. Veremos si es a costa de una menor fiabilidad. El resto de componentes es como una AS29, aunque los fabricantes de potencias y manillares integrados quizás tengan que sumar nuevas medidas con angulaciones extremas para compensar la mayor altura de la parte delantera de la bicicleta. Es algo que ya hemos visto en muchos montajes y forma parte de la búsqueda por mantener una posición similar a la empleada sobre una 29. Vamos con las bicis de 32 que ya existen públicamente. Empezamos por KTM, por ser la marca que más pistas ha dejado de que sus 32 van muy en serio. De hecho, ya tienen incluso nombre. Podéis dar la bienvenida a la KTM Scarp Evo 4. La siguiente generación de la KTM Scarp va a apostar por las 32 pulgadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque su equipo oficial no solo tenía un cuadro de carbono de 32 en talla M, tenía también uno en talla S, esa talla que tanto va a dar que hablar. En ambos había espacio para 2 portabidones en su emplazamiento habitual. La existencia de una talla S es especialmente significativa porque demuestra que KTM ya ha trabajado en los problemas de geometría y espacio que plantea ese diámetro en los cuadros pequeños. Así que lo que ha mostrado KTM no es un prototipo aislado de un test en una única talla, es la antesala de una gama completa y de la siguiente generación de la KTM Scarp. Además, el timing encaja a la perfección, porque en 2027 se cumplirán 4 años desde la presentación del modelo actual, el ciclo de vida más habitual de una bicicleta de cross country. Pero, si hay un detalle que demuestra que estamos ante un cuadro prácticamente definitivo, es que dispone de un espacio de almacenamiento interno con una puerta de acceso de Fitlock perfectamente integrada. De resto, podemos confirmar que estos montajes tenían 120 milímetros de recorrido delante y detrás, así que la teoría de que el recorrido se reduciría por el mayor tamaño de las ruedas parece que se va diluyendo. El paso de rueda era correcto y el cableado era completamente interno a través de la dirección, aunque nos explicaron que también iban a probar el sistema de FSA para compararlo con el Acros que estaban utilizando en ese momento. En esa bici vimos por primera vez unas ruedas de 32 de Mavic e iban equipadas con cubiertas Maxxis. Tenían a su disposición las Aspen ST y las Aspen AT. No hace falta más. Ahora, un poco de gasolina para los haters. Ninguna de estas bicis fue utilizada en competición en Les Jets, aunque sí durante los entrenamientos. El motivo era claro, los corredores habían tenido poco tiempo para rodar con ellas, y hacer experimentos en carrera nunca suele ser una buena idea. Además, durante los días previos el circuito estuvo embarrado, y quizás el barro no sea el escenario ideal para las 32, o como mínimo para sacar conclusiones sobre su funcionamiento frente a una 29 con la que los corredores acumulan cientos de horas. Eso sí, aquí tenemos que explicar algo que ya hemos contado en otros vídeos. A día de hoy, los recorridos de Copa del Mundo de Cross Country reflejan poco el mountain bike que la mayoría de aficionados encuentra en las montañas. Son un laboratorio excepcional para medir el rendimiento en competición, pero sus obstáculos cada vez más artificiales hacen que no podamos trasladar automáticamente sus conclusiones al uso real. Salvo que vuestro sueldo dependa de competir en cross country, copiar todo lo que hacen los profesionales no siempre es la referencia más lógica. Pero durante la semana, una bici de 32 KTM sí fue utilizada en competición, aunque no en cross country, sino en bike marathon. El equipo KTM Spada Brenta la utilizó en la Swiss Epic, un escenario mucho más próximo al mountain bike real que practica la mayoría de aficionados. Y justo en esa carrera llegó la primera victoria de una pareja completa compitiendo con ruedas de 32. La misma bici usada para ganar una etapa de Absaca y Epic este año, en aquella ocasión formando pareja con un biker que llevaba una 29, escribió otra pequeña página en la historia de esta medida. Esta vez los dos integrantes ganaron utilizando la Stoll P32. Lo hicieron en una etapa más propicia para este tipo de bicis de toda la carrera, la contrarreloj, que contaba con el recorrido más rápido de la prueba. Tras el debut de una 32 en la Copa del Mundo, la victoria de etapa de una pareja en la que uno de los bikers llevaba 32 en la Cape Epic y el primer triunfo de una pareja con ambos con 32 en la Swiss Epic, la siguiente referencia histórica llegó con la Cube de OnTech Think, la primera 32 en ganar una carrera UCI de cross country. Think también la utilizó durante todo el fin de semana en Les Jets, aunque un pinchazo en el short track lo dejó fuera de carrera antes de protagonizar una buena remontada en el cross country. Sobre la bici, la situación es peculiar en Cube. La marca alemana llevaba desde Nove Mesto compitiendo con una nueva doble suspensión de 29 que no ha llegado al mercado, y ahora ya tiene lista esta 32, que parece una evolución de aquel modelo.
Puede darse la situación de que esa 29 jamás llegue al mercado y que la próxima generación de Cube sea completamente de 32, o quizás utilicen esta 29 en las tallas pequeñas. En cualquier caso, es una situación que recuerda a la de Trek, que está compitiendo con una doble de 29 que no va a comercializar, según ha explicado la propia marca, lo que hace pensar que simplemente están esperando a las 32 para su siguiente versión. La Cube, como la KTM, parece una bici totalmente lista para venderse. Mantiene buena parte del ADN de Cube en las bicis de cross country, lo que se traduce en un cableado interno convencional, sin pasar por la dirección, y un sistema de suspensión 4-bar con punto de giro en las vainas. Es una configuración muy poco común en el cross country actual, pero que Cube continúa manteniendo viva. Aquí vimos también las nuevas ruedas Neumann de 32 con radios de carbono, y como mientras Maximilian Foyt en KTM buscaba retrasar al máximo la posición del sillín, Ondrej Zink hacía justo lo contrario y lo adelantaba todo lo posible. Esa diferencia muestra otro de los desafíos de las 32, conservar una posición y reparto de pesos similares a los de una 29, pese a los cambios que hay en puntos clave de la geometría. De ahí las posiciones extremas del sillín y las potencias con mucho ángulo negativo que estamos viendo. Y ahora otra dosis de gasolina para los haters. El primer equipo en poner una 32 sobre un circuito de Copa del Mundo fue el equipo Thomas en Lencerheide. Pero no se ha vuelto a saber nada de aquella bici, que también contaba con un cuadro de carbono y un aspecto de producto prácticamente definitivo. La utilizaron en el circuito más propicio para este tipo de bicis de todos los disputados este año, con muchos tramos bacheados, de poco desnivel y zonas donde conservar la velocidad era especialmente importante. Después llegaron Paris-Sal y Les Jets, dos recorridos con subidas exigentes. El peso, demasiado elevado de conjunto frente a las 29, parece ser la causa que ha pausado su utilización. Y aquí os podemos confirmar algo importante sobre la introducción de las 32 en competición. Por ahora, los corredores siempre han podido escoger con qué bicicleta competir. ¿Qué pasa con las otras marcas? No tengáis ninguna duda de que cualquier firma con un modelo de cross country mínimamente relevante en su catálogo ya tiene una 32 o está trabajando en ella. El timing para muchas quizás no sea el mejor, aunque por ejemplo Canyon ya ha mostrado una concept bike de 32 sobre la plataforma Lux. En 2026 se han lanzado numerosas bicis nuevas de 29. De la mayoría de ellas tenéis test en el canal y son simplemente bicis sensacionales, con un nivel de evolución increíble y donde todo parece estar tan afinado que resulta complicado imaginar cuánto margen queda por mejorar. Eso tiene dos lecturas. Para el usuario, las actuales 29 son una apuesta segura. Para la industria, ese muro evolutivo también puede convertirse en un freno comercial. Si las 29 son tan buenas y están tan refinadas que resulta difícil mejorar aspectos importantes, también es complicado generar deseo de compra respecto a modelos recientes. Ahí es donde resulta normal que algunos usuarios interpreten la llegada de las 32 como un intento de la industria de revitalizar las ventas en el segmento de cross country. Y, obviamente, las marcas de bicis son empresas que buscan beneficios. Pero el incentivo comercial y la búsqueda de rendimiento no son incompatibles. Sobre el papel, las 32 parecen tener más sentido para bikers altos, corredores de bike maratón y usuarios que ruedan habitualmente por terrenos rápidos y bacheados, donde conservar la velocidad tiene más importancia que lograr la máxima agilidad. También pueden encontrar un espacio natural en el gravel. En cambio, las tallas pequeñas y los recorridos lentos, revirados y con aceleraciones constantes plantean más dudas. Hasta que podamos hablar de nuestra experiencia con ellas, esa parte seguirá siendo teoría. Si las 32 quieren triunfar, las marcas van a tener que esforzarse mucho. No tienen que superar a unas 29 mediocres o desfasadas, sino mejorar el rendimiento de unas bicicletas que se encuentran en la cima de su evolución. Si eres un apasionado de las novedades y la tecnología, vienen meses muy emocionantes. Si eres un ciberactivista anti-32, también vas a estar muy entretenido en 2027. En cualquier caso, el desembarco de las 32 ya ha empezado y tenemos las primeras bicicletas reales rodando ante nuestros ojos. ¿Quién será el siguiente en mover ficha?